¿Historia para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para todos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿a quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Durante la pandemia, cientos de personas que transitaban por México con destino a Estados Unidos se quedaron atrapadas entre los muros de papel del Protocolo de Protección a Migrantes, el Título 42 y las solicitudes de asilo ante la Comar. Vivieron en campamentos irregulares e inseguros y enfrentaron una situación de salud urgente mientras intentaban ponerse a salvo y mantenerse lejos de aquello que les hizo salir de su país. En México, migrar no es un delito y ninguna persona es ilegal. Y sin embargo, existen poblaciones migrantes que son tratadas como si lo fueran. La experiencia de migrar es diferente en cada persona y siempre influyen factores como el contexto social, el origen nacional y étnico, el color de piel, el idioma que habla y qué tanto se parece o puede parecerse a las personas del lugar al que llega. Para comprender las múltiples dimensiones de lo que significa migrar en México, nos acompaña una invitada muy especial. Desde el bello estado de Chihuahua está con nosotras Nitia Castorena Sáenz. Bienvenida, Nitia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tamara, y muy contenta de estar en este programa con ustedes. Hola, queridas audiencias. Esperamos que este programa les encuentre muy bien. Les saludamos en una semana más en este espacio, Historia para quién. Por acá en los micrófonos estamos Tamara Aranda y nuestra invitada, la doctora Nitia Castorena Sáenz. Vamos a platicar el día de hoy contigo, Nitia, y quisiéramos que nos cuentes, bueno, a qué te dedicas, cuál es tu formación, por qué vamos a hablar de migración además contigo el día de hoy. Pues yo soy historiadora de formación, de la maestría, luego el doctorado lo hice en filosofía, con acentuación en estudios de la cultura, lo que da como un espectro muy amplio, por lo que seguí haciendo historia. Fue una tesis de historia y me dedico a la docencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la investigación también. Soy integrante del Sistema Nacional de Investigación y pertenezco a un cuerpo académico en mi universidad que se llama Historia, Memoria y Estudios Culturales. Y hoy estamos aquí para platicar de tu tesis precisamente. Bueno, a propósito de tu tesis, porque es un trabajo muy, muy interesante que yo invito a la audiencia que lo lea. Creo que como una aportación teórica es brillante y además es un texto muy urgente. O sea, hiciste una investigación sobre un tema muy especial. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre ella. Y bueno, queremos recordarles a nuestras audiencias que la transmisión también llega a ustedes vía redes por Facebook, X y YouTube, tanto de Radio Educación como del INERM. Y bueno, lo bonito es que este y los demás episodios los pueden buscar, compartir y escuchar en Spotify en cualquier momento desde el canal del INERM también. Nitia es historiadora, es escritora y se doctoró en filosofía, como ya nos ha comentado, con una tesis que aborda las experiencias de tránsito y transición de un grupo de migrantes trans centroamericanas que estuvieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la pandemia. Un modelo de nombrar resistencias ante el devenir nada es el título que anuncia aspectos muy importantes para ti, Nitia. Aspectos que has abordado en otras investigaciones como el género, la violencia, el poder y la resistencia social. Cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste trabajar este tema en particular? Sí pensaba cuando empezaba con el protocolo, ¿no?, de esta investigación, como cuál era la secuencia, ¿no?, de los temas que yo había investigado antes, que era sobre la participación de las mujeres en grupos armados y como cuál sería entonces la secuencia con esto. Y yo creo que el concepto clave ahí es resistencia. Si bien los sujetos sociales estamos, pues ahora sí que sujetos, ¿no?, a estructuras, a grandes estructuras, las más conocidas, raza, género y clase, no nos determinan tal cual.
O sea, nos ayudan a explicar muchísimas cosas de las que pensamos, de las que hacemos, de las que sentimos, pero resistimos a estas estructuras, ¿no? Entonces, en el caso de mis investigaciones anteriores, me interesaba rastrear cómo las mujeres habían resistido a este estereotipo de género para poder involucrarse en los grupos armados y no nada más decir de que, el estereotipo de género actuó y pues ellas estuvieron aisladas. Pues eso no es ningún análisis, ¿no? Y en este caso, yo decía, bueno, ¿cómo, siguiendo un poco esto de Angela Davis, ¿no? O sea, ¿cómo podemos complejizar, cómo este encuentro, digamos, de estructuras no es una sumatoria, no es algo que se resuelve con una fórmula, digamos, universal? Y así es como empiezo a esbozar el proyecto. Yo pensaba, justo el título de la tesis lo dice, si podría haber un modelo de nombrar, o sea, cómo nombras de una forma que le satisfaga a una persona con todos estos cruces de exclusiones, digamos. Entonces, ¿cómo la ves, no? En el sentido amplio de la mirada, de verla en sus términos y no en los tuyos, ¿no? No imponer estas estructuras sobre los sujetos. Y así fue que empezó como a nacer la idea, ¿no? Pero te digo, el concepto clave, creo que aquí es resistencia. Me parece muy interesante porque la experiencia de las mujeres trans en la migración es muy particular, o sea, es atravesar por una serie de violencias además muy específicas. Y bueno, decías, había que performar el género en esos momentos de revolución para poder incorporarnos en los movimientos armados, pensando en tu tema de la maestría, ¿verdad? Sí. Y ahora vemos a las mujeres apropiándose también de esta transición, ¿no? Uh-huh. Aunque esto implique también un riesgo muchísimo mayor en muchos contextos. ¿Cómo viste esa diferencia entre los grupos que estudiaste históricamente y estos otros? Acudí mucho me ayudó muchísimo toda la reflexión teórica de la tesis, ¿no? Lo que hice fue desarrollar un modelo que yo le llamé orden de Vitruvio. Entonces, lo que digo que en el espacio social en el que vivimos, ¿no? Lo que yo digo es que está marcado o determinado simbólicamente por la imagen del hombre Vitruvio, ¿no? Esta clásica imagen de Da Vinci, ¿no? Que su nombre en realidad es las proporciones ideales del cuerpo, ¿no? Es un sketch de las proporciones ideales del cuerpo. Entonces yo decía, bueno, es que esa carga simbólica, ¿no? De qué es lo que reconozco como un cuerpo humano, se pasa, ¿no? A qué es lo que reconozco como humano, y en la actualidad ese es digamos, el sujeto universal al cual se dedican los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿quién puede ejercer plenamente sus derechos humanos? Pues el que nace hombre occidental, heterosexual, de cierta clase social, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene cierta edad, que vive donde nació, todo eso, ¿no? Va acumulándose. Y yo decía, bueno, es como si este hombre de Vitruvio girara sobre su propio ombligo, ¿no? Así como si fuera de esos juegos mecánicos en la feria, ¿no? Y expulsa a los márgenes todo lo que no es el mismo. Entonces, cuando los movimientos de mujeres, las luchas feministas están luchando por igualdad de derechos, ¿iguales a quién? O sea, ¿iguales a quién? A los hombres, ¿no? Ese es el referente. O sea, los derechos que cualquier hombre puede tener porque nace y respira y ya tiene esos derechos. Entonces, en México, ¿no? Según estos exámenes periódicos universales que se hacen a partir de los convenios, tratados, pactos internacionales que México ha firmado, siguen arrojando, ¿no? En el caso del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sigue arrojando que los salarios de las mujeres son aún más bajos que los de los hombres por el mismo trabajo, ¿no? O esta práctica, sobre todo en la industria maquiladora, de hacer exámenes de no gravidez, ¿no? Para las mujeres antes de contratarlas. Es toda una serie de ejemplos, ¿no? De que no ejercemos los mismos derechos. Cuando la comunidad LGBTIQ+ está luchando por sus derechos, entre otros, porque tienen sus particulares, pero entre otros quieren los derechos de las parejas heterosexuales, que se pueden casar, que pueden heredar, que pueden adoptar, que pueden andar de la mano en la calle. Entonces se vuelve este sujeto, ¿no? Un referente de humanidad.
O sea, ¿quién ejerce plenamente sus derechos humanos? El que, te digo, hombre heterosexual, con propiedades, vive donde nació, pertenece a una semiósfera, ¿no? particular, es occidental, ¿no? Habla un idioma universal, ¿no? No pertenece a un pueblo originario, tal, tal, tal. Entonces, el sketch, ¿no? De las proporciones ideales del cuerpo, pues no sé, te aseguro que si pones tal vez a un hombre Oda mí ahí, no va a dar las proporciones ideales. Si yo me pongo, no doy las proporciones ideales del cuerpo y lo juro que mi cuerpo sí funciona, ¿no? Pero no tiene esas proporciones ideales. Entonces es como arrastrar esta carga simbólica desde finales del siglo XVI, ¿no? Hasta ahora, es lo que nos da la noción de humanidad. Entonces yo decía, bueno, si esta imagen de nosotras, de nosotros, nosotres, nos está dada a partir de estructuras, ¿qué pasa, no? Cuando me veo en el espejo y no me veo a mí misma, porque no es lo que estaba determinado. Entonces empiezo a pensar, ¿no? O sea, en qué casos ocurren como todas estas intersecciones. Y bueno, pensaba en migrantes, porque yo sé que en la Ciudad de México no pasan esas cosas, pero acá en Chihuahua es súper común encontrarte gente en la calle, a donde sea que vayas, ¿no? En el súper, en el cine, en el parque, en el camión, o sea, donde andes te encuentras gente. Y si no te conocen a ti directamente, te conocen porque eres la mamá de, o la hija de, o la hermana de. Y eso, aunque parezca una cosa bastante menor, te confirma que existes, ¿no? O sea, todo el tiempo te confirma que existes y no de una forma aislada, sino relacionada con tu entorno, ¿no? Con tu familia, etcétera. Una persona migrante no tiene eso ni de chiste. Es como una sombra. ¿Cuál es el rostro? ¿Quién se va a topar en la calle? ¿Quién se va a enterar, no? Si no llegan, si sí llegan, si están, si no están. Y yo decía, bueno, me entero en esos, ¿no? Porque había estado participando con un albergue de migrantes aquí en Chihuahua, el 1 de 7 migrando. Y sé que hay un grupo de migrantes trans ocupando una casa abandonada aquí en Chihuahua. Pero, digo, por diferentes circunstancias, yo dije, no quiero, o sea, como me daba, pues no sé, la prudencia, ¿no? Me dio prudencia de que no quería llegar como así, pues, ¿no? Y sabiendo lo que sabía hasta ese momento, ¿no? De todas estas complejidades de emigrar, que después supe más y estuvo peor, ¿no? O sea, nunca lo hubiera hecho porque es impresionante. Y me esperé a tomar un curso que hice con el CIESAS del Golfo, que fue justo en el contexto de pandemia y se llamaba Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, ¿no? Entonces me pareció así como, ok, digo, no lo sé todo, sé algo y ya me siento más lista porque es muy diferente, ¿no? O sea, entrevistar a personas en este contexto, a personas migrantes, del otro tipo de entrevistas que yo había trabajado en historia. Entonces, como quería sentirme lista. Pues para cuando yo estuve lista, muy bien, señora urbana mestiza, ¿no? Con ciertos privilegios, pues ya no estaban en la casa aquí en Chihuahua. Entonces fue una cosa de empezar a buscarlas. Una de mis codirectoras de tesis me pasó el dato de un albergue en Tijuana, ¿no? Que es exclusivamente para población LGBTI plus migrante. Y ellas me dicen del albergue en Tijuana que hay un albergue exclusivamente para personas trans en Juárez, ¿no? Que se llama Respetrans. Y yo dije, ok, entonces, y me pasan el dato y empiezo a marcar, jamás me contesta la coordinadora, porque luego hacemos estas apologías, ¿no? La coordinadora es una chava trans también, pero de Juárez, y nunca me contestaba. Entonces yo, y mensajes, todo, ¿no? Entonces, por lo que yo había trabajado con organizaciones feministas acá en Chihuahua, del Movimiento Estatal de Mujeres, le hablo a unas colegas de una organización, se llama Grupo Compañeros, allá en Juárez, y les digo, oye, pues esto, y esta chava, y este albergue, y lo, sí, la conocemos. Pues déjame le decimos, ¿no? Que tú y que la vas a buscar y tal. Entonces, bueno, pues ya, Grecia, ¿no? Que es la coordinadora de este albergue, ya que le dicen que oye, no, pues es que hay alguien en Chihuahua que te está buscando, ¿no? Para esto y esto. No, pues ya sabe que le vas a marcar, que le marques y que si ahora sí ya te va a contestar la llamada, le marco. Me presento, ¿no? Pues mira, soy tal, estoy estudiando esto ahorita y mi investigación se trata de esto, ya sabes, yo haciendo el resumen de mi protocolo y lo me hice al grano, ¿qué quieres de nosotras? O sea, ni me dejó acabar con el protocolo y yo le dije, bueno, pues quiero hacer algunas entrevistas, ¿no? Ahí con ustedes. Me dice, no se va a poder. No se va a poder porque las muchachas son población vulnerable y no puedes obligar a la población vulnerable a las entrevistas. Y me colgó, ¿no? Entonces yo dije,
Pues sí, no quiero obligar a nadie a una entrevista, pero qué loco que ni tú me escuchaste mi proyecto y por supuesto ellas ni siquiera saben tampoco de qué se trata y como por qué no van a querer. O sea, no le encontraba mucho sentido a eso. Entonces, de Grupo Compañeros, que es esta súper organización en Juárez que existe desde los 90s, les dije, oigan, no, pues esto ya no se logró. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Pues vente con nosotros a los recorridos que hacemos acá en Juárez. Lo que hace esta organización, que se me hace súper interesante, hacen prevención de VIH-Sida, ¿no? La organización nace en medio de la pandemia del SIDA en los finales de los 80s y 90s. Y en ese momento la población objetivo, quienes más se infectaban, era la comunidad LGBTI+. Pero en el presente, quienes más se infectan son usuarios de drogas inyectables. Entonces lo que hace la organización básicamente es andar en las zonas donde hay picaderos y recoger las jeringas utilizadas, repartir jeringas nuevas, ¿no? Eso es reducción de daños, y disponer las jeringas usadas y repartir condones, tal. Dice, entonces vente con nosotros a nuestros recorridos, hacemos los recorridos. Nos hemos encontrado mucha gente migrante y chavas transmigrantes, dice. Entonces a lo mejor ahí las puedes encontrar. Ahí voy con ellas a los recorridos y después de unos días en Juárez, en estos recorridos, en octubre del 2020, ¿no? O sea, era la flor de la pandemia, encuentro este grupo de migrantes trans en un hotel abandonado. Yo andaba con una trabajadora social, entonces cuando llegamos con ellas, nos empiezan a contar así como, o sea, ni siquiera hubo oportunidad como de decirles, hola, yo soy tal y mi proyecto de investigación es todavía en ese primer momento no, porque empezaron todas a contar lo que les había pasado en Respetrans, ¿no? Que habían salido huyendo de ahí, que habían vivido un montón de violencia psicológica, simbólica, económica en ese albergue, y fue así como una especie de grupo focal, porque todas hablaban al mismo tiempo y todas decían lo que Grecia les había hecho, tal, y porque habían huido y que salieron del albergue a tales horas, ¿no? Y todas juntas y con un chorro de miedo y anduvieron como de aquí para allá en Juárez y finalmente encontraron cómo acomodarse en ese hotel que tenía 25 años abandonado, no tenía obviamente contrato de luz, no tenía agua, ¿no? Pero pues bueno, ahí se acomodaron y entonces empezamos a trabajar con una serie de entrevistas sobre su historia de vida. El grupo en ese momento que yo las encontré eran 9, que era octubre del 2020, para marzo del 2021 ya eran como 40. Para el verano de ese 2021 ya ni siquiera sé, ¿no? O sea, muchas. No sé si ya llegaban a 3 dígitos, pero eran un montón porque se empezó a correr la voz, ¿no? A mí me tocó aquí en Chihuahua recoger a unas chavas que venían de Ojinaga porque habían intentado cruzar por Ojinaga Presidio y Susan, la de Juárez, les dijo que podían llegar aquí conmigo y lo que ya yo las ponía en el camión otra vez para que se fueran a Juárez con ellas y tal. Hay muchas redes de comunicación. Entonces empezamos a trabajar estas historias porque ellas migran con estas 9, no, yo me quedé con ellas 9. Ellas migran de El Salvador y de Honduras como un grupo de amigos homosexuales. Entonces, por eso, en este caso particular, tránsito es transición. O sea, ya sabían, ¿no? De su orientación sexual, ¿no? Desde la infancia, porque fue a hacer como toda la historia de vida, pero fue en la colectividad que fue como naciendo, pues, esta posibilidad que no habían vislumbrado en otras circunstancias, que era una cuestión de identidad, que era algo más profundo, y todo esto que hacemos a veces, ¿no? De considerar la identidad como algo profundamente individual, ¿no? Identidad individual, por supuesto, y tal, pero cómo necesita la colectividad para construirse y para reafirmarse constantemente, ¿no? Entonces fue a través de todo yo decía, de las veras del río, del Suchiate, ¿no? En Chiapas, a la vera del río Bravo en Juárez. En este recorrido ellas se encuentran a sí mismas como mujeres trans y van definiendo todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Su nombre y su forma, ¿no? De ser. Me llenas de ideas, además, creo que atravesaste por muchos contextos muy particulares, te encontraste con eventos muy particulares que de repente nos pueden resultar muy extraños, ¿no? El primero es que en un albergue haya maltrato. Y eso es una realidad también. O sea, las personas que se dedican también al trabajo humanitario pueden ejercer violencia hacia las poblaciones que atienden. Entonces es una realidad y por eso debe haber también una vigilancia, ¿no? O sea, no una romantización de ese trabajo, sino que debe haber también una responsabilidad
o una observancia de lo que ocurre dentro de estos espacios, que fueron los soportes de estas poblaciones durante estos momentos. Así que para comprender un poquito más de cuán difícil debió haber sido para ti hacer estos recorridos, introducirte a los espacios en este contexto de pandemia, les queremos invitar a escuchar una cápsula que hemos preparado sobre el tema. ¿Te ha pasado que cuando hablas de la pandemia parece que fue hace muy poco tiempo? No hay duda de que el COVID nos cambió como sociedad y fue una época muy difícil para todo el mundo. Estamos en alerta sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídalos. Sin embargo, después de 5 años sabemos que no impactó de la misma manera a todas y todos. Entre las más afectadas estuvieron las personas migrantes, pues se enfrentaron a fronteras cerradas, trámites detenidos y falta de oportunidades de empleo que hacían muy difícil cumplir con la consigna «Quédate en casa». También estaban las personas con necesidades de protección internacional, como solicitantes de asilo y refugiadas. ¿Y quiénes son ellas? Bueno, pues se trata de todas aquellas personas cuyas vidas corren peligro en el lugar en donde viven, por razones como amenazas, extorsiones, persecución y violencia generalizada. ¿Te imaginas encontrarte en una situación tan difícil y no poder salir de tu país porque la frontera está cerrada? Esta fue la realidad de cientos de miles de personas en todo el mundo, y México no fue la excepción, sobre todo por ser un país de tránsito hacia Estados Unidos. Desde enero de 2019, el gobierno de Estados Unidos ha estado llevando de regreso a México a muchas personas que cruzan la frontera sur en busca de asilo, a pesar de que no son mexicanas. La política se llama formalmente Protocolo de Protección de Migrantes. También se conoce como permanecer en México. Allí es donde esperan una cita judicial para presentar su caso de asilo ante un juez de inmigración de Estados Unidos. Todavía tienen los mismos derechos, todavía pueden solicitar asilo, solo que esta vez lo harán un poco más al sur. Ante el cierre de las fronteras en 2020 con motivo de la pandemia, Estados Unidos implementó el Protocolo de Protección a Migrantes, MPP, y el Título 42, con lo que se frenó el ingreso de personas, incluso solicitantes de asilo. Esto ocasionó que cientos de personas que tenían la intención de cruzar a Estados Unidos tuvieran que permanecer en la frontera del lado mexicano, lo cual a su vez provocó la saturación de instituciones como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, organizaciones de sociedad civil y albergues, por lo que fue común ver el establecimiento de campamentos improvisados. El más famoso fue el de El Chaparral en Tijuana. Cuando inició el programa Protocolos de Protección a Migrantes, también conocido como Quédate en México, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado atenta a las condiciones de las personas no mexicanas que solicitaron asilo en los Estados Unidos de América y debieron esperar la resolución del juez correspondiente en las ciudades fronterizas de México, lo que ha La concentración de personas con necesidades de protección en ciudades que también enfrentaban contextos tan difíciles como fue la pandemia provocó conflictos y brotes de actitudes peligrosas como el racismo y la xenofobia. ¿Cómo construir entornos de convivencia amables, con oportunidades para todas las personas, si todo está en contra? Como siempre, no es fácil de responder. ¿Tú qué piensas? Estás escuchando Historia para Quién. Seguimos con ustedes. Esto es Historia para Quién, el espacio en donde hablamos sobre historia desde el presente, y si nos escuchan en Spotify,
este es un espacio atemporal para continuar los diálogos. Nitia, un eje de análisis que atraviesa tu investigación es la violencia patriarcal, todas tus investigaciones. ¿Cómo opera este tipo de violencia sobre lo femenino? En este caso que estamos hablando sobre mujeres trans, este proceso de transicionar. ¿Se puede comparar las experiencias de estas mujeres trans centroamericanas con las mujeres trans del mismo estado de Chihuahua que se fueron reuniendo a medida que pasó el tiempo, con las trabajadoras además de la industria juarense? Ya hablabas tú de la maquila, que también han sido víctimas de la violencia, ¿no? Trabajos como los de Rita Segato, por ejemplo, que has encontrado tú en estas relaciones, porque además Juárez ha sido todo un espacio para hacer teoría también, para pensar en torno a estos dos temas, ¿no? La violencia y la cuestión del patriarcado y cómo impacta en las mujeres y en los cuerpos feminizados. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que sí hay cosas que se comparten en los tipos de violencias, pero sí hay muchas muy específicas para las mujeres trans. O sea, para empezar, la esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es alrededor de 34 años, ¿no? En promedio, por cuestiones de violencia. Digo, obviamente las mujeres cis no estamos exentas, ¿no? de estas violencias patriarcales, pero en el caso de las mujeres trans, la violencia va a estar marcada como por un sentido de venganza de un clan, ¿no? Es así como, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste a haberlo tenido todo, ¿no? Siendo este clan, ¿no? De hombres, cis, uga, y nos traicionas, ¿no? Y transicionas, ¿no? Y ahora, entonces sería ese tipo de violencia más que la de propiedad, ¿no? En el caso de las mujeres cis es esta cosa objetivada, no se nos acaba de reconocer que somos personas, ¿no? Parece todavía que somos propiedad de, y cómo esta propiedad, ¿no? Cómo este objeto se va a atrever, ¿no? A hablar y a exigir, ¿no? Que se le escuche en los mismos términos y demás. Entonces creo que hay cosas ahí que diferencian unas violencias de otras, y nunca fue importante para mí cuantificar, ¿no? Los niveles de transición, solo saber, ¿no? Que estás en medio de esa transición, ¿no? Entonces mucha gente puede ni siquiera saber dónde está Chihuahua ni nada, pero han escuchado hablar de Juárez. Y pues es esto, ¿no? O sea, cómo superan el miedo de una forma colectiva. Y algo muy importante, o sea, en esto que te digo de que yo encuentro 9 y a la vuelta de meses entre 40 o 100, lo que ellas hicieron en ese hotel, de hecho al principio todas mis referencias en la tesis y demás, estaba al Hotel Omare, porque así se llamaba, y yo les decía a las chicas del Omare, pero ellas, en lo que culminó, pues esto fue un albergue autogestivo para personas trans que ellas mismas coordinaban. Y lo coordinaron así hasta al menos ese verano, cuando, bueno, ya ganó Biden, ¿no? Se vuelven a abrir las fronteras, tal, en aquel momento, y empiezan ellas con sus procesos migratorios, ¿no? Porque todas cruzaron digamos bien, o sea, no fue un cruce indocumentado ni nada, pero con ciertos procesos migratorios. Entonces ahorita todas esas 9 con las que yo trabajé ya están en Estados Unidos, en diferentes estados allá, y lo que ya no estoy actualizada es si este albergue autogestivo sigue funcionando como tal, pero ellas se organizaron con organizaciones sociales ahí en Juárez y con instituciones incluso, ¿no? COESPO, creo que por ahí algo de COLEF, y fue así que lo organizaron, ellas para ellas, ¿no? Porque se dieron cuenta como esta figura, o sea, como que fácil era pervertir una figura del tipo de una coordinadora local que un poco le vale y ve esto como una fuente de empleo o lo que sea, y no es para el bien de ellas. Entonces, finalmente lo organizaron de esa forma. Entonces, las relaciones de solidaridad, ¿no? Que había ahí, se parecen, pues digo, muy relacionadas, te digo, a nosotras, ¿no? A mujeres que no estamos en el centro de la toma de decisiones de nada, ¿no? Ni en privilegios así espectaculares. Sobrevivimos gracias a relaciones de solidaridad, y ese era el caso de ellas también. Sí, y ese fue también el entorno en el que pudieron transicionar. O sea, cuando encuentran esta colectividad y el apoyo, la solidaridad del grupo, es que también sienten esta posibilidad de hacer la transición, ¿no? Y es muy fuerte, es muy hermoso, y qué bueno, ¿no? O sea, fue de esas cosas que la migración les permitió, además de ahora poder estar ya del otro lado, ¿no? Pensaba en una organización también, pero de Guadalajara, que se llama Caminantas. Ellas todas ellas son mujeres migrantes
que también no encuentran la resolución, ¿no?, a todas las necesidades que tenían de manera particular en Guadalajara, y entonces lo que hicieron fue organizarse ellas mismas y hacer esta organización, Caminantas, de migrantes para migrantes, y solamente atienden a otras mujeres, ¿no? Entonces es parte de estas redes que se tejen con base en necesidades muy específicas, de cuerpos muy específicos, que no encuentran un lugar y sin embargo sí encuentran redes de apoyo, ¿no? O sea, caminantas en el ACNUR, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues dices, hasta el COLEF. Sí, y aquí es como o sea, se volvieron su espacio seguro, ¿no? O sea, ellas, la relación entre ellas se volvió el espacio seguro donde poder florecer, ¿no? En esto y ver su pasado de otra forma. O sea, o sea, todavía sigo como procesando muchas cosas de esto, porque ya sabes que la tesis, pues es un corte, ¿no? O sea, es algo que es un proceso, lo tienes que terminar y así. Pero yo no creo que ahí haya quedado agotadas todas las reflexiones, ¿no? Hay un montón que seguir haciendo. O sea, se vuelven el espacio seguro para ellas mismas, para poder ser las que son, pero además en porque luego pensamos como en términos dicotómicos, ¿no? Y muy absoluto, así como la transición culmina cuando están en no sé qué punto y luego regresan. No puede haber como una vuelta atrás, ¿no? Y en realidad es bastante más fluido que eso. Y como nomás sobre esto, ¿no? La solidaridad alcanzó incluso, Tamara, para que ellas adoptaran una perrita en el albergue, ¿no? Había una perrita, era Trixie la de Dexa, y la perrita más chiple, ¿no? del planeta, porque en todos los cuartos, pues era un edificio de hotel, ¿no? Entonces había muchos cuartos, pisos y demás, pero en todos los cuartos las muchachas ahí de repente tenían sus tricks, ¿no? Para estarle dando ahí un algo, y la perrita sabía, ¿no? Entonces ya sabía que si entraba a este cuarto le daban no sé qué galletitas o no sé qué huesitos de por acá, así, ¿no? Entonces como esta bondad alcanza, ¿no? Para todos los seres vivos incluso. Sí, eso es muy increíble también, ¿no? Como hay espacio para el amor y como dices, se florece y bueno, esto da cabida también a abrazar a otros, a acuerpar a otros, ¿no? Me recordaste también a una campaña que hicieron en Otros Dreamers en Acción, ¿no? Que se llamó Florecer, precisamente florecer entre las grietas, y que era muy hermoso porque hablaban de cómo es que a pesar de estas rupturas que existen en el territorio a través de las fronteras, se puede florecer y eso se logra en comunidad, hablándonos los unos con los otros. Y esto me hizo pensar también en los contextos de las ciudades fronterizas, de las ciudades también de tránsito de personas. La Ciudad de México ahora es una ciudad de tránsito y también una ciudad de llegada para muchos grupos de personas migrantes en contextos de vulnerabilidad, no solamente estos migrantes hegemónicos y que están ocupando muchos espacios en el centro y bueno, a los que se culpa por la gentrificación, ¿no? Sino también migrantes en contextos vulnerables. Y para ello quisiera invitar a la audiencia a que escuche uno de nuestros sondeos. Ya saben ustedes que siempre tenemos la opinión de las audiencias, así que ¿qué les parece si vamos a escucharles a las audiencias a través de los registros que realizó nuestro compañero Juan Ramírez? Las calles hablan. ¿Tú qué dices? Bueno, una de mis tías está en Estados Unidos, se fue más que nada por cuestiones económicas. Pues la verdad, al principio le fue pues más o menos y ya ahorita sí le está yendo muy bien, ya es coach y su hija tiene todos los estudios. Un tío se fue desde hace muchísimo tiempo, desde que tenía 14 años, ahorita ya tiene 40 y tantos. Y ahorita le va bien, o sea, pues ya hizo toda su vida ya, creo que ya se va a casar, entonces ya prácticamente tiene toda su vida hecha ya. Yo acabo de tener una experiencia con una hermanita, ella es de Guatemala y se fue a Estados Unidos y ahorita pues gracias a Dios está bien allá porque fue antes de que tomara posesión Trump. Y también otra que es hondureña e igualmente, pero ella sí está pues como que le está costando un poquito más trabajo allá y está ella solita porque se iba a ir con su familia, pero ya no le dieron el permiso a la familia, pero ya alcanzó a pasar y sí, se las está viendo muy difícil. Pues allá se gastan dólares y aquí se gastan pesos, es lo mismo, que va allá, lo que va a ganar va a gastar. Igual aquí nosotros estamos en las mismas condiciones y aquí somos un país libre, allá no hay libertad. Mis familiares, mis tíos, a Estados Unidos,
por cuestiones económicas. Pues mi conocimiento creo que le está yendo bien. O sea, luego también mandan ayuda aquí. Fue más por necesidad que por gusto, ¿no? Yo he notado que en mi colonia, pues desde hace un par de años, sí ha habido un mayor aumento de personas migrantes. Sí se nota que buscan la forma de salir adelante y han emprendido como negocios. Pues sí, muy cerca de mi casa hay un hotel que estaba prácticamente abandonado, pero ahorita las personas que mantienen ese hotel han sido migrantes. Por donde yo vivo, más o menos por Vallejo, hay mucho haitiano del año pasado para acá, pero demasiados. Y siento que a su vez se han aprovechado porque no muchos trabajan y he visto muchas noticias de que o ya roban o haitianas ya se prostituyen. Obviamente no hay mucha oportunidad aquí en México de trabajo, por eso toman esas opciones, pero no se convierte ya en un lugar seguro también para ti. Todo mi barrio está lleno de migrantes, venezolanos, colombianos, haitianos. Pues buscan dinero, entonces se les hace fácil relacionarse con el narco y pues se hace muy violenta el área. Bueno, ahorita principalmente latinoamericanos. De cierta forma está bien, pues ya no solamente conoces solo la cultura de este país, sino que conoces de muchos más sin tener que salir del país. Sí he notado, viene mucho hondureño, mucho salvadoreño, mucho guatemalteco y sí han estado ahí pues por la alcaldía. La Venustiano, pues sí le están sufriendo porque luego no les dan el trabajo, trabajan en lo que caiga y si les van a dar un peso por 8 horas es lo mismo que aceptan porque no les queda de otra. Que hace 30, 40 años, 50 años, todo el mundo pensaba en Estados Unidos y hoy todo el mundo piensa en México. Nosotros como mexicanos tenemos también que valorar lo que tenemos aquí. Hay gente que se aprovecha de la necesidad de estas personas, pues es feo, o sea, todos merecemos una vida digna. Pues no sé, que se generen más fuentes de empleo por parte del gobierno o que haya más regulaciones al momento de contratar a estas personas. Es complicado por los conflictos que hay. No estamos en una situación apta todavía. Inclusive que otros vengan aquí a nuestro país, no porque no queramos hacerlo, sino porque ni siquiera tenemos las condiciones para nosotros mismos. Porque si así uno no consigue trabajo y uno no tiene como esta estabilidad económica, ¿cómo puedes ayudar tú a un migrante a tenerlo? No fomentando la misma discriminación. Darle igualdad a todas las personas que justamente vienen aquí a México. También me he dado cuenta que le pagan un poquito más o les dan más apoyo a los migrantes que al propio mexicano. Yo tengo ese concepto de que necesitan más apoyar a los mexicanos en el concepto de que no emigren a Estados Unidos, porque principalmente es lo que hace el mexicano, emigra a Estados Unidos para tener un sueldo mejor. Pero pues, aquí se ve que le dan más apoyo al inmigrante que al mismo mexicano. Siento que han apoyado más a los migrantes que a los mismos mexicanos, porque creo que ahorita en Tepito, van a quitar, no sé, creo que era algo escolar para dárselos a los migrantes. Y siento que eso sí se me hace como muy... O sea, está bien que quieras ayudar a los demás, porque sabe que México ayuda bastante, pero primero es tu comunidad y después otros. Tomar temas importantes como el racismo, la xenofobia, recalcarlos para justo no tener que ir a otro lado, porque de donde somos no nos sentimos cómodos y seguros. Uy, cuántas cosas. Yo pensaba volviendo a estas cualidades que tienen, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no? Que es una ciudad muy acogedora en muchos sentidos, muy abierta, con albergues, con organizaciones, y que es algo que comparte con otras ciudades fronterizas como Tijuana o ciudades del norte, ¿no? Saltillo, donde también existen estas políticas de apertura, como de una tradición migrante que empieza con la propia comunidad y que después se traslada a estas nuevas comunidades migrantes, ¿no? Como fueron las personas centro- y sudamericanas del Caribe. Pero al mismo tiempo, en estas ciudades también se concentra una tensión tan fuerte como fue durante la pandemia, ¿no? Donde no había oportunidades para la comunidad local, llegan estas otras comunidades o estas poblaciones en contextos vulnerables que requieren también mucha atención y de repente se generan tensiones a nivel social. Pasó en Tijuana, pasó en Tapachula, pasó en Juárez, está pasando en la Ciudad de México. ¿Qué te provocan estos comentarios de las audiencias y cómo puedes ayudarnos a entender estas situaciones
pensando con perspectiva histórica. ¿Cómo es que se han constituido estos discursos también? Creo que es como está precisamente con lo que te decía, ¿no? Del cómo vemos como sombras, ¿no? A quienes no son como nosotros, ¿no? O que construimos esa diferencia, porque al final de cuentas es una diferencia que sí es estructural, ¿no? Y que es simbólica. Ver a la gente que llega de fuera como una amenaza, esto de que nos van a quitar trabajo, y yo creo que es como o sea, como que en todos lados digo, híjole, el triunfo del capital, ¿no? Para empezar, el triunfo del capital con estas personas, las que yo entrevisté, ¿no? De las que hablan aquí en la cápsula, arriesgando su vida, dejando sus posesiones para ir a otro lugar a generar más capital, más plusvalía, no para sí mismos, ¿no? No para sí mismas, porque justo uno de los entrevistados decía, bueno, sí, pues ganas en dólares, pero gastas en dólares. O sea, están igual que nosotros, ¿no? O sea, en capacidad adquisitiva. Pero es esta ilusión, ¿no? Como el sueño americano, ¿no? De que lo que vas a poder hacer allá va a ser satisfacer un nivel de consumo aprendido, ¿no? Por esta estructura de clase que dice que si tienes eres y si no tienes no eres. Entonces no eres si no traes el último celular, o no eres si no traes el tipo de zapatos tal o los tipos de tenis tal, ¿no? O así, entonces eres por lo que tienes. Entonces, como cansados de no ser, ¿no? Pues van allá a tener. Entonces, pero poniendo en riesgo su vida, enfrentándose, ¿no? A los monstruos de 10,000 cabezas, pero al final de cuentas para seguir manteniendo una estructura capital, ¿no? Como seguir alimentando esto. Y es algo, digo, no, porque yo estaba por supuesto, como mi cachucha principal era de acompañante, ¿no? Tengo toda una reflexión en la tesis de cómo no ser extractivista, ¿no? Cuando hacemos investigación en estas circunstancias, o sea, voy por mi dato, me confirmas o no la hipótesis y ya yo me regreso. O sea, muchos viajes, porque pues Chihuahua no son 350 kilómetros a Juárez, ¿no? Entonces, muchos de los viajes que yo hacía a veces eran para nada más platicar, o ir a buscar no sé, una válvula de un tanque de gas o algo que ellas tenían que resolver, ¿no? Hubo toda una cosa ahí cuando aprendieron a usar el calentón, porque les tocó el invierno, ¿no? En esa pandemia en Juárez, y no sabían prender un calentón, y deja tú prender el calentón, el riesgo que es, ¿no? O sea, quedarte dormida con el calentón encendido, un calentón de gas es fatal, ¿no? Acá, sí, para la gente que somos de aquí es peligroso, ¿no? Imagínate ellas que jamás habían tenido esa necesidad, ¿no? De prender un calentón. Entonces, todo esto de acompañante, ¿no? Lo que hace es como desvanecer esa diferencia o esa línea que parece que hay entre ellas y nosotras, o entre ellas y yo. No son tan grandes las diferencias, ¿no? Nuestras vidas se parecen bastantes. En muchos casos vivimos la vulnerabilidad, ¿no? O sea, con un trabajo que nos puede estar dando un sustento suficiente, pero que en cualquier momento se puede terminar, y estamos completamente vulnerables a eso, ¿no? A la necesidad económica, a enfrentarnos en un punto a decir, híjole, dejo todo y me voy y salgo o qué, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, y cómo esto que te decía, ¿no? De cómo abrimos la mirada, cómo vemos. Y sobre todo, que eso es justo algo que estoy trabajando ahorita en un texto, cómo escuchamos, ¿no? El concepto que yo planteo es escucha radical. Y escucha radical es un trabajo como que tiene que empezar antes de presentarte frente a quien vas a escuchar, porque tiene que empezar con callarte, ¿no? A ti misma, ¿no? Y digo en los términos del artículo tan famoso, ¿no? De Gayatri Spivak, de si puede hablar el subalterno o no, y cómo ella concluye que las personas subalternas, en este término gramsciano, no pueden hablar, no porque no tengan voz, sino porque no existe un espacio de enunciación que comprenda lo que están diciendo. Entonces, ¿cuántas costumbres, ¿no? Hablando así como Hippie Thompson, cuántas costumbres mías tengo que acallar
para no montarlas sobre costumbres que no son las mías, son las de la gente de Honduras y de El Salvador, y poder escuchar realmente lo que me están diciendo. Y una experiencia de orientación sexual y de identidad que tampoco es la mía, ¿no? Porque estoy en un privilegio de ser una mujer cis, con una orientación sexual heterosexual. Entonces no he tenido que reflexionar, no he tenido que pensar, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? No nací bien, algo tengo. Y son cosas en las que en estas historias de vida, en muchos de los casos de ellas salen ahí a flote. Entonces, ¿cómo le hacemos para escuchar, ¿no? De verdad escuchar esto que están diciendo o acompañar, ¿no? De cierta forma sus procesos. Obviamente la violencia institucional y policíaca y demás en contra de estas comunidades migrantes trans o no es mucho más violenta, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidarles también de esto, ¿no? Porque si el mundo sigue así en el rumbo en el que va, pues en cualquier momento nosotras mismas podríamos ser migrantes o desplazadas por violencia, ¿no? Como ya hay tantas comunidades desplazadas. Y exactamente, ¿no? Y eso es algo que creo que comprenden muy bien esas poblaciones, ¿no? Como Juárez, Tijuana también. Como cada semana les compartimos una pieza musical, en esta ocasión queremos que escuchen con nosotras Confesión de la cantautora colombiana Marta Gómez. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo dos pretextos que me espera para regalarme su mirada.
Como la misma cantautora dice, escribió esta canción al llegar a Boston y reflexionar sobre la tristeza de estar lejos. La letra describe emociones comunes a quienes migran, la melancolía, el orgullo por las raíces y el peso de la distancia. Está escrita en una voz íntima que resuena con cualquier persona que ha dejado su hogar. Marta Gómez ha dicho que su misión es dar voz a quienes no la tienen, personas refugiadas, migrantes, mujeres, y Confesión se ha convertido en un himno para las personas migrantes, incluso usado en eventos como el Día de las Personas Refugiadas del ACNUR. Si tienes una historia que compartirnos o te gustaría que abordemos alguna en especial, graba un audio y envíalo vía WhatsApp. Lo recibimos en el 5512-332915. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Y bien, acercándonos ya al cierre de este programa, quisiera que nos des una reflexión final. Yo pensaba en estas diferencias que luego parecen irreconciliables, ¿no? Nos pasa de repente, creo, con las personas haitianas, que pasa también con otras poblaciones del Caribe, ¿no? Pero de repente era muy, muy fuerte para mí ver cómo reprendían a sus hijos, a sus hijas, las mujeres haitianas. Pero también entiendes las dinámicas familiares y tienes que, como dices, acallar lo que tú consideras correcto, como tú has sido criada, y, bueno, situarte en otro espacio, ¿no? Es de repente complicado, pero es tu trabajo y es algo que también te permite, decía por ahí alguien, ¿no? En el sondeo, nos enseña mucho de otras culturas sin necesidad de salir del país. Creo que esa es una de las grandes lecciones, ¿no? Y en el caso específico de las personas haitianas, a mí me tocó hacer una actividad justamente con ellas en Xochimilco. Fuimos a conocer cómo funcionaban las chinampas y fue muy interesante y muy enriquecedor ver lo felices que estaban, porque se parecían mucho a lo que hacían en Haití. Era un entorno rural, agrícola, muy en contacto con la tierra, comieron verduras todo el día, que es parte de su dieta fundamental. Y entonces algo que parecía muy mexicano, como es la chinampa, resulta que tiene mucho que ver con algo que parece muy lejano, como es la cultura haitiana. Entonces creo que también esto es otra de las grandes riquezas que nos da la migración, ¿no? La posibilidad de escuchar y de aprender de otras personas, no solamente de otras culturas, sino también de otras experiencias humanas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir ya para irnos despidiendo? Es precisamente eso, ¿no? Aguzar la mirada, ¿no? Apoyar, ¿no? También yo creo que esta situación migratoria no es exclusiva de México, por supuesto, y nos enfrenta, ¿no? A una nueva forma de convivencia en todos los espacios, sobre todo en el espacio público. Yo creo que ahorita es muy difícil que cualquier persona mexicana salgamos a la calle y no veamos migrantes en algún lugar, en absolutamente todos lados, sobre todo si hay vías del tren, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? ¿Cómo? Digo, no tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacen las patronas, pero ¿cómo le hacemos para ayudar, ¿no? Para estar ahí en el momento, para hacer menos angustiante el trayecto, ¿no? Para, no sé, ayudar a contener el miedo, para platicar, para todo esto, y no se necesitan así como que las grandes iniciativas o proyectos, ¿no? O políticas públicas. Tienes una amiga, vayan tú y tu amiga, vayan tú y tu amigo, ¿no? Acercarse a las organizaciones que ya hacen este tipo de trabajos, ¿no? O ofrecer la ayuda, ¿no? Yo siempre, me sé de memoria la dirección del albergue aquí en Chihuahua, y donde sea que veo migrantes, lo que pueda hacer en el momento por ellos, pero además, oye, está este albergue, acércate ahí, tal, ¿no? Y cuidado con la policía, por supuesto, ¿no? Eso siempre hay que decirles. Y bueno, pues yo creo eso, ¿no? Es una forma de apoyo mutuo. Sí, muchísimas gracias. Y otra cosa que creo que también nos deja muy clara, además la metodología y el proceso de tu investigación y de cómo te dirigiste, fue a ser respetuosos con las decisiones que toman las personas, con cómo se manejan también las instituciones, ¿no? De repente parece que con llevar cosas a un albergue estamos haciendo mucho, pero más bien hay que preguntar qué necesitan, hay que preguntar también los horarios de atención, especialmente en los albergues de personas migrantes. Son espacios
que requieren de muchísima seguridad. Muchas veces es difícil encontrar las direcciones precisamente por medidas de seguridad. No parece que sean albergues, parece que son casas simplemente. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Comprender que muchas de las medidas que toman y de la distancia que ponen estas organizaciones tiene que ver con proteger a las poblaciones que atienden, porque ya han sufrido en algún momento algún daño, ¿no? Entonces, bueno, eso, cuando nos vayamos a acercar con toda la buena intención, siempre preguntarles a las personas y a quienes llevan estas organizaciones también qué es lo que realmente necesitan y cómo pueden acercarse, ¿no? Como lo hiciste tú cuando ibas con una trabajadora social, ¿no? Sí, es que esa es la clave, ¿no? Luego pensamos en inventar el hilo negro de algo y pues no, es más bien eso, o sea, preguntar, respetar, porque al final de cuentas, por ejemplo, en mi trabajo de investigación fue respetar sus tiempos, ¿no? O sea, porque me estaban dando su tiempo para poder realizar estas entrevistas, ¿no? Y platicar ir construyendo juntas esta historia de vida. Y el tiempo, ¿cómo se lo retribuyes a alguien, no? Pues hay que ser respetuosa con sus prioridades. Por eso te digo, buscar válvulas de tanques de gas en Juárez, por supuesto, ¿no? También. Nitia, ¿alguna recomendación para nuestras audiencias? ¿Alguna película, algún libro, alguna canción? Pedro Lemebel, ¿no? Las lecturas de Pedro Lemebel son cosas que yo hice con ellas, ¿no? Como una especie de tallercito literario, leer poesía de Lemebel, y luego ellas empezaron a escribir también, ¿no? Como sus propias experiencias, así también poetizadas. Creo que ayuda mucho a explicar esto. Por ahí yo tengo ya algunos artículos publicados, están en línea, salen con mi nombre, de lo que he ido, ¿no? Desmenuzando un poquito de la tesis sobre esto. Muchísimas gracias, Nitia. Por favor, vayan a leerla. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para participar en más dinámicas como los sondeos. También pueden enviarnos sus comentarios. Estaremos dejando preguntas también en nuestras redes, así que les invitamos a estar pendientes. Además, si quieren escucharse en la radio, mándenos un saludo, opinión o comentario en mensaje de voz al WhatsApp de Radio Educación en el 55 12 33 29 15. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos aquí para la próxima semana. Participamos en este programa Juan Ramírez, Alma Lilia Martínez, Jimena Salgado, Tamara Aranda, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia.